Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche son cuentos navideños. Pero claramente, cuentos navideños que tengan un elemento de miedo o terror incluido dentro de su narración. Me pareció interesante celebrar la época de Navidad con algunos cuentos victorianos de terror que se centran en esta época de celebración para diferentes culturas. No lo vamos a limitar solamente a Navidad, vamos a decir en esta época de celebración. Encontré un par de cuentos bastante interesantes, por lo que este pequeño especial de Navidad podría extenderse 1 o 2 semanas más. Y el primero que vamos a ver viene de la mano del autor James Hume Nisbet, cuyo nombre espero estar pronunciando correctamente. Era un hombre escocés, nacido en 1849 y cuya muerte se dio en 1923, quien además de ser autor de bastantes novelas de suspenso, casi todas centradas en Australia por cierto, es además, o fue además, un pintor bastante reconocido. Dentro de sus obras se encuentran La primera salida de la luna de Eva, El holandés errante o El viejo marinero. Como autor, sus historias fueron principalmente de fantasmas y dentro de los muchos volúmenes publicados podemos encontrar Senderos de los muertos, Historias extrañas y maravillosas o La estación embrujada, lo que nos puede dar una idea bastante clara de cómo era su trabajo. La historia de esta noche, además de centrarse específicamente en la noche de Navidad, abarca otro tema bastante buscado por los oyentes del podcast. Sin mayor preámbulo, avancemos con El viejo retrato. Los marcos antiguos son mi pasatiempo. Siempre estoy al acecho entre los enmarcadores y comerciantes de curiosidades en busca de algo pintoresco y único. No me importa lo que hay dentro del marco porque, siendo pintor, me gusta obtener primero los marcos y luego pintar un cuadro que se adapte a su probable historia y diseño. De esta manera saco algunas ideas curiosas y, creo, también originales. Un día de diciembre, aproximadamente una semana antes de Navidad, compré en una tienda cerca del Soho un espécimen tallado en madera fina, pero en mal estado. El dorado estaba casi desgastado y 3 de las esquinas estaban rotas. Sin embargo, como aún quedaba una de las esquinas, esperaba poder reparar las otras. En cuanto al lienzo dentro de este marco, estaba tan cubierto de suciedad y humedad que solo pude distinguir que había sido una especie de retrato, muy mal pintado, de una persona común, embadurnado por un pobre pintor en ebullición para llenar el marco que su patrón pudo haber adquirido a bajo precio, como yo lo había hecho después de él. Pero como el marco estaba bien, me llevé también el lienzo estropeado, pensando que podría ser útil. Durante los días siguientes mis manos estuvieron ocupadas en trabajos de diversa índole, de modo que solo en la víspera de Navidad me encontré en libertad de examinar mi compra, que había estado apoyada contra la pared desde que la llevé a mi estudio. Como no tenía nada que hacer esa noche y no estaba de humor para salir, tomé mi marco y, sobre la mesa con una esponja, palangana con agua y un poco de jabón, comencé a lavarlo. Creo que usé buena parte de un paquete de jabón en polvo y tuve que cambiar el agua una docena de veces antes de que el patrón comenzara a aparecer en el marco, y el retrato dentro de él afirmó su horrible tosquedad, dibujo vil de intensa vulgaridad. Era claramente el rostro hinchado y porcino de un tabernero, con una abundante provisión de joyas exhibidas, como es habitual en este tipo de obras maestras, donde las características no se consideran de tanta importancia como una fidelidad estricta en la representación de artículos, como relojes, anillos y prendedores para el pecho. Todo eso estaba ahí, tan natural y duro como la realidad. El marco me deleitó y la imagen me convenció de que no había engañado al comerciante con mi precio. Estaba mirando la monstruosidad mientras la luz de gas iluminaba de lleno y me preguntaba cómo el dueño pudo haber estado complacido con esta representación, cuando algo en el fondo atrajo mi atención. Una ligera marca debajo, como si el retrato hubiera sido pintado sobre otro tema. Ciertamente no era mucho, pero sí suficiente para hacerme correr hacia mi alacena, donde guardaba mis licores y aguarrás,
con los cuales y una abundante provisión de trapos comencé a demoler sin piedad al tabernero con la vaga esperanza de que podría encontrar algo que valga la pena debajo. Fue un proceso lento, además de delicado, de modo que fue cerca de la medianoche cuando los anillos dorados y el rostro bermellón desaparecieron y otra imagen apareció ante mí. Le di el último lavado, lo sequé y lo puse a buena luz sobre mi caballete mientras llenaba y encendía mi pipa y luego me senté para mirarlo. ¿Qué había liberado de aquella vil prisión de pintura cruda? Porque no necesitaba conocer su identidad para saber que este chapucero había tapado y profanado una obra tan lejos de su comprensión como las nubes lo están de las orugas. El busto y la cabeza de una joven de edad incierta, fundidos dentro de una penumbra de ricos accesorios pintados, como solo puede hacerlo una mano maestra que está por encima de afirmar su saber y que ha aprendido a revestir su técnica. Era tan perfecta y natural en su dignidad sombría pero tranquila, como si hubiera salido del pincel de Moroni. Una cara y un cuello perfectamente descoloridos en su pálida blancura, con las sombras tan ingeniosamente manejadas que no podían ser vistas. Y por esta cualidad habría encantado a la reina Bess. Al principio, mientras miraba, vi en el centro de una vaga oscuridad una mancha tenue de penumbra gris que se me perdía en la sombra. Luego, el gris pareció volverse más claro cuando me senté y me recliné en mi silla hasta que los rasgos se deslizaron suavemente y se volvieron claros y definidos, mientras que la figura se destacaba del fondo como si fuera tangible. Sabía que había sido pintada con extrema delicadeza. Rostro atento, nariz delicada, labios bien formados aunque exangües y ojos como cavernas oscuras sin una chispa de luz en ellos. El pelo suelto alrededor de la cabeza y las mejillas ovaladas, maciza, de textura sedosa, negro azabache y sin brillo, que ocultaba la parte superior de la frente con las orejas y caían ondas rectas e indefinidas sobre el pecho izquierdo, dejando la parte derecha del cuello expuesta. El vestido y el fondo eran sinfonías de ébano pero llenos de sutil colorido y sentimiento magistral. Un vestido de rico terciopelo brocado con un fondo que representaba un vasto espacio en retroceso, maravillosamente sugestivo e inspirador. Noté que los labios pálidos estaban ligeramente separados y dejaban entrever los dientes frontales superiores, lo que se sumaba a la expresión atenta de la cara. El labio inferior era carnoso y sensual, o lo hubiera sido de tener algo de color. Era una cara de aspecto espeluznante que había resucitado en esta medianoche de la víspera de Navidad. En su palidez pasiva parecía como si la sangre hubiera sido drenada del cuerpo, y yo estuviese mirando un cadáver con los ojos abiertos. El marco, noté por primera vez, parecía haber sido diseñado con la intención de llevar a cabo la idea de la vida en la muerte. Lo que antes parecían flores y frutas, eran repugnantes gusanos enroscados entre los huesos del osario que cubrían, a medias de forma decorativa. Un diseño espantoso a pesar de su exquisita mano de obra que me hizo estremecer y desear haber dejado la restauración a la luz del día. No soy para nada de temperamento nervioso, y me hubiera reído si alguien me hubiera dicho que tenía miedo. Sin embargo, mientras estaba sentado, solo, con ese retrato frente a mí en ese estudio solitario, lejos de todo contacto humano, lo experimenté. Deseé haber pasado la velada de una manera más agradable, porque a pesar de un buen fuego en la estufa y el gas brillante, ese rostro atento y esos ojos inquietantes estaban ejerciendo una extraña influencia sobre mí. Escuché los relojes de los diferentes campanarios dar la última hora del día, uno tras otro, como ecos que retomaban un estribillo y se apagan en la distancia. Y todavía estaba embelesado, mirando esa imagen extraña con mi descuidada pipa en la mano y una vaga lasitud que se apoderaba de mí. Eran los ojos los que me fijaron en sus profundidades insondables y su intensidad absorbente. No emitían luz, pero parecían atraer mi alma hacia ellos, y con ella mi vida y mis fuerzas mientras yacía inerte ante ellos. Vencido, perdí el conocimiento y soñé. Pensé que el marco todavía estaba en el caballete con el lienzo, pero la mujer se había apartado de ellos y se acercaba a mí con un movimiento flotante, dejando atrás una bóveda llena de ataúdes, algunos cerrados, mientras que otros estaban acostados o de pie y abiertos, mostrando su contenido grisáceo en descomposición. Solo podía ver su cabeza,
sus hombros y la abundante cabellera negra como la tinta colgando alrededor. Ella estaba conmigo ahora, ese rostro pálido tocándome la cara, y esos labios fríos y sin sangre pegados a los míos en un beso cercano y prolongado, mientras el suave cabello me cubría como una nube y me estremecía de principio a fin con una deliciosa emoción que me embriagó de placer. Mientras respiraba, ella parecía absorber mi aliento, haciéndose más fuerte a medida que yo me debilitaba, mientras el calor de mi contacto pasaba a ella y la hacía palpitar de vitalidad. Y de repente el horror de la muerte se apoderó de mí. Con un esfuerzo frenético la arrojé lejos de mí y me levanté de la silla, aturdido y sin saber dónde estaba. Luego recuperé la conciencia y miré a mi alrededor como un lunático. El gas todavía ardía brillantemente, mientras el fuego quemaba rojizo en la estufa, pero el reloj de la repisa de la chimenea vi que eran las 12:30. La imagen y el marco todavía estaban en el caballete, solo que cuando los miré, el retrato había cambiado. Un rubor frenético estaba en las mejillas mientras los ojos brillaban con vida y los labios sensuales estaban rojos y de aspecto maduro, todavía con una gota de sangre sobre el inferior. En un frenesí de horror, agarré mi cuchillo y corté la imagen del vampiro. Luego, arranqué los fragmentos mutilados, los metí en mi estufa y vi cómo se encrespaban con un deleite salvaje. Todavía tengo ese marco, pero aún no he reunido el coraje para pintar un tema nuevo adecuado para él. Esta ha sido la primera historia de esta noche. ¿Qué les ha parecido el viejo retrato? Sí, era una historia de Navidad con vampiros. Es toda una combinación bastante interesante y que me pareció que les podía agradar bastante, ya que los capítulos sobre vampiros han tenido una respuesta bastante amplia. Dicho esto, el cuento me parece bastante interesante. Hay como muchos análisis en línea. Tengo que aceptar que no quise leer ninguno de los análisis antes de dar mi opinión porque siento que si no se da una opinión bastante sesgada. Pero en lo personal me parece que este hombre liberó a un vampiro y que el hecho de haberlo quemado, no estoy segura de que lo que haya hecho sea acabar con la mujer del retrato. No sé, me deja divagar bastante y pensar que probablemente la mujer del retrato fue capturada en por alguien antes y que el otro retrato del comerciante que estaba encima de ella fue simplemente como para desviar la atención para que no fuera tan llamativo. Y nada, que el hecho de que él lo limpiara y hiciera todo este ritual de que fuera en la víspera de Navidad y que lograra dar con la imagen de ella y que se quedara viéndolo y se dejara embelesar fue la forma de finalmente liberarla de su prisión y liberarla al mundo. De hecho, nada nos asegura que no siga con él y que él siga embelesado de este cuadro. Pero bueno, esperemos que pinte algo interesante en el cuadro que queda. Dicho esto, avancemos a la segunda historia de la noche y la última. Nuestra segunda autora de la noche es Charlotte Riddle, quien nació en Irlanda del Norte en 1832 y murió en 1906. Era la hija menor de sus padres, de hecho quedó huérfana bastante joven. Fue una de las más prolíficas autoras de cuentos de terror y de fantasmas, específicamente de la era victoriana. Tiene 5 novelas, las 5 tratan sobre fantasmas y además tiene varias recopilaciones de historias breves, también de fantasmas. Me parece bastante interesante que ella fue la primera persona que se pensionó de la Sociedad de Autores de Inglaterra. De hecho, recibía una pensión de 60 libras al año que solamente recibió por 5 años. La empezó a recibir en 1901 y murió en 1906. La segunda cosa que me parece bastante interesante y que de hecho es algo difícil de explicar, digámoslo así, es que la mujer poseía algo conocido como
el don de la descripción certera de lugares en los que no se ha tenido conocimiento de primera mano. Es decir, podía describir lugares que no conocía perfectamente. Una de sus obras más conocidas, que se llama The Moors and the Fens, fue escrita en un lugar bastante específico que ella nunca había visitado. Estos lugares son las tierras altas y los humedales. En todo caso, la autora los describió con tanta magistralidad que muchos de los locales pensaron que era parte de ellos. Los dejo con este pequeño misterio y avancemos entonces con un extraño juego navideño. Cuando, tras la muerte de un pariente lejano, John Lester, heredé el patrimonio de Martindale, no se podría haber encontrado a lo largo y ancho de toda Inglaterra dos personas más felices que Claire, mi única hermana, y yo. No éramos unos hipócritas tan abyectos como para fingir pena por la pérdida de nuestro familiar, Paul Lester, a quien nunca habíamos visto, de quien sabíamos poco, y de ese poco bastante desfavorable, y de cuyas manos nunca habíamos recibido un solo beneficio, que era, en definitiva, tan extraño para nosotros como el entonces primer ministro, el zar de Rusia, o cualquier otro ser humano que no tuviera nada que ver con la humildísima esfera en que vivíamos. Su pérdida fue ciertamente nuestra ganancia. Su muerte no representó para nosotros la triste despedida a alguien largo tiempo querido y venerado, sino la adquisición de tierras, casas, importancia social y riqueza por parte de mí, el señor John Lester, de Martindale, Bedfordshire, antes John Lester, artista y residente en el segundo piso del número 32 de Great Smith Street, Bloomsbury, Londres. No es que Martindale fuera una propiedad rural al uso. A los Lester, que habían ido heredando sus dominios en el transcurso de varios cientos de años, no se les podría llamar muy prudentes, ni aun queriendo ser corteses. Lo cierto es que apenas fueron muy honrados con su posteridad, pues se desprendieron de heredades y granjas, de derechos y patronazgos, de un modo tan señorial y tan poco práctico, que finalmente Martindale, estando en manos de Jeremy Lester, el último propietario que residiera allí, se redujo a un mero puntito en el mapa de Bedfordshire. Había un misterio en relación con ese Jeremy Lester. Nadie sabía qué había sido de él. Una nochebuena estaba en el salón de Martindale y antes de la mañana siguiente desapareció para no volver a aparecer nunca en carne y hueso. Esa noche, un tal señor Warley, gran amigo del alma de Jeremy, estuvo jugando a las cartas con él hasta después de las campanadas de las 12, tras lo que se despidió de su anfitrión y se marchó cabalgando a casa a la luz de la luna. Después de eso, nadie más, hasta donde se pudo determinar, volvió a ver a Jeremy Lester con vida. Nunca había sido de costumbres muy ordenadas ni respetables, por lo que no fue hasta pasado Año Nuevo, después de que no hubieran llegado a la casa noticias de su paradero, cuando sus sirvientes empezaron a preocuparse seriamente por su ausencia. Entonces comenzaron las pesquisas sobre él, que se volvieron más apremiantes conforme pasaron semanas y meses, sin que obtuvieran la menor pista de dónde podría estar. Se ofrecieron recompensas, se publicaron anuncios, pero Jeremy siguió sin dar señales de vida, de manera que pasado algún tiempo su heredero legítimo, Paul Lester, tomó posesión de la casa y fue a pasar los meses de verano a Martindale con su esposa rica y los 4 hijos del primer matrimonio de ella. Paul Lester era un abogado agobiado de trabajo, por lo que todo el mundo supuso que estaría encantado de dejar la abogacía e instalarse en Martindale, donde el dinero de su mujer y la fortuna que él había acumulado le proporcionarían prestigio incluso entre la aristocracia rural de los alrededores, y en efecto, tal vez con esa intención se trasladara a Bedfordshire. De ser así, no obstante, cambió rápidamente de idea, pues al caer las nieves de enero regresó a Londres, arrendó las tierras que rodeaban la casa, cerró la mansión, puso un guardián y no volvió a preocuparse de su casa solariega. Pasó el tiempo, y la gente empezó a decir que la casa estaba encantada, que Paul Lester había visto algo, y demás historias que nos fueron debidamente repetidas para nuestro provecho cuando, 41 años después de la desaparición de Jeremy Lester, Claire y yo fuimos a inspeccionar nuestra herencia. Digo nuestra porque Claire siempre había seguido junto a mí con valentía en la miseria, una miseria absoluta, y por eso la prosperidad no nos iba a separar ahora.
Lo mío era de ella, lo cual Claire, bendita sea, sabía sin necesidad de que yo se lo dijera. Ese paso de la estricta pobreza a la riqueza también fue en nuestro caso aún más dichoso en tanto en cuanto no nos lo esperábamos en absoluto. Nunca nos habíamos imaginado que heredaríamos de Paul Lester, y por lo tanto, no pesaba en nuestras conciencias que hubiéramos llegado jamás, ni en nuestros momentos más negros, a desearle la muerte. De haber hecho él testamento, sin duda nunca habríamos ido a Martindale, y por tanto, yo nunca habría escrito esta historia. Sin embargo, por suerte para nosotros murió intestado, con lo que las propiedades de Bedfordshire pasaron a mí. En cuanto a la fortuna, Paul Lester se la había gastado viajando y dando grandes recepciones en su grandiosa casa de Portman Square. Y por lo que respectaba a sus efectos personales, la señora Lester y yo llegamos a un acuerdo muy cordial, y ella me hizo el honor de invitarme a que la visitara de vez en cuando, y según supe luego, dijo de mí que era un joven muy respetable y presentable, habida cuenta de mi posición social, lo cual, viniendo de tan buena autoridad en la materia, me fue por supuesto muy grato. Además, me preguntó si tenía intención de residir en Martindale y al contestarle en sentido afirmativo, dijo que esperaba que me gustara mucho. En ese momento me llamó la atención que lo dijera en un tono un tanto peculiar, y cuando llegué a Martindale y oí los absurdos rumores que corrían sobre que la casa estaba encantada, estuve seguro que si la señora Lester esperaba mucho, se temía aún más. La gente decía que el señor Jeremy rondaba Martindale. Afirmaban haber visto cazadores furtivos, guardabosques, niños que usaban el parque de la casa como atajo para ir a la escuela y enamorados que tenían su lugar de encuentro bajo los olmos y hayas. En cuanto al guardián y su mujer, los terceros residentes allí desde la desaparición de Jeremy Lester, él negó muy serio con la cabeza cuando le pregunté, mientras que ella declaró que por nada del mundo, ni siquiera por todo el oro del este, entraría jamás de noche en el dormitorio rojo ni en el salón de roble. Contaba mi madre, señor, porque ella fue la sucesora de la anciana señora Reynolds, la primera guardiana, que pasaban cosas en esas habitaciones que pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano. Se oían patadas en el suelo, palabrotas y golpes a los muebles, y luego pasos fuertes por la escalera principal y por el pasillo, hasta el dormitorio rojo. Luego un portazo y más pasos fuertes. Dicen que el señor Paul Lester se lo encontró una vez, y desde entonces no se ha vuelto a abrir el salón de roble. Yo desde luego no he entrado nunca ahí. Al oír eso, lo primero que hice fue ir al salón de roble, abrir los póstigos y dejar que el sol de agosto entrara a raudales en esta estancia encantada. Era una habitación anticuada de mobiliario sencillo, una mesa grande en el centro, otra más pequeña en un hueco junto a la chimenea, sillas alineadas contra las paredes y una alfombra polvorienta y apolillada en el suelo. Había figuras de perros sobre el hogar rotas y oxidadas, un guardafuegos de latón deslustrado y golpeado, un cuadro de una batalla naval encima de la repisa de la chimenea y otra obra de arte de mérito similar colgada entre las ventanas. En conjunto, una habitación totalmente prosaica, aunque no por eso poco alegre, de la que huyeron los fantasmas en cuanto dejé que entrase la luz del día, y que me propuse, en cuanto la hube examinado, volver a decorar y amueblar para convertirla en una agradable sala de estar. Yo todavía estaba en la veintena, pero había aprendido a ser prudente en la excelente escuela de la necesidad, por lo que no tenía intención de gastar mucho dinero hasta que hubiera determinado con total seguridad cuáles eran las rentas exactas que derivaban de las tierras que todavía pertenecían a Martindale y las cargas que había sobre ellas. De hecho, quería saber de cuánto dinero disponía antes de cometer ninguna gran extravagancia, y aquel lugar llevaba tanto tiempo descuidado que encontré ciertas dificultades para averiguar la situación real de mis ingresos. Pero entre tanto, Claire y yo disfrutamos mucho explorando cada rincón y recoveco de nuestros dominios, revolviendo el contenido de viejos arcones y armarios, examinando los rostros de nuestros antepasados que nos miraban desde las paredes y paseando por los jardines abandonados, llenos de malas hierbas y cubiertos de matas y correhuelas, en los que los bojes medían 5,5 metros y los retoños de los rosales varios metros. Más tarde los arreglé. Ya no hay hierba en los senderizos ni zarzas en la tierra. Se podaron y recortaron los setos, así como los árboles y los bojes. Sin embargo, a menudo digo que pese a todas mis mejoras, o más bien como consecuencia de ellas, ahora Martindale no parece ni la mitad de bonita que en aquel estado pristino, tan pintoresco y primitivo. Aunque no quería empezar a reparar y decorar la casa hasta que me hubiese informado mejor de los arriendos de Martindale, el estado de mis finanzas era tan satisfactorio que Claire y yo decidimos irnos al extranjero a pasar,
antes de que terminase el buen tiempo, las vacaciones de las que llevábamos tanto hablando. No sabíamos lo que podría pasar en un año, como sabiamente comentó Claire. Lo mejor era que nos divirtiéramos mientras pudiésemos, así que antes de finales de agosto estábamos vagando por el continente, deambulando por Rouen, visitando las galerías de París y hablando de ampliar nuestro mes de uno solo a 3. Lo que me decidió a hacerlo fue que entablamos amistad con una familia inglesa que tenía intención de pasar el invierno en Roma. Nos conocimos por casualidad, pero al descubrir que casi éramos vecinos en Inglaterra, de hecho la finca del señor Cronson estaba cerca de Martindale, esa leve amistad pronto maduró hasta convertirse en intimidad, y al poco ya estábamos viajando juntos. Desde el principio, a Claire no le gustó mucho ese nuevo plan. Había una muchacha en Inglaterra con la que quería que me casara, y el señor Cronson tenía una hija que desde luego era muy atractiva. La muchacha no había despreciado al John Lester artista, mientras que no cabía ninguna duda de que la señorita Cronson tenía puestos los ojos en el John Lester de Martindale, del mismo modo que habría apartado su bonito rostro de la mirada de admiración de un pobre. Todo esto lo veo ahora con toda claridad, pero entonces estaba ciego y me habría declarado a Mabel, así se llamaba la señorita Cronson, antes de que terminase el invierno, de no ser porque de pronto llegó la noticia de que la madre del señor Cronson estaba enferma. En ese instante cambió todo el programa y nuestros deliciosos días en el extranjero tocaron a su fin. Los Cronson hicieron las maletas y se marcharon, y Claire y yo regresamos más lentamente a Inglaterra. He de confesar que un tanto malhumorados el uno con el otro. Llegamos a Martindale a mediados de noviembre y nos encontramos con que el lugar era de todo menos romántico o agradable. Los caminos estaban empapados, los árboles sin hojas y en el jardín no había flores, salvo unas pocas rosas tardías. Había sido una estación muy húmeda y todo presentaba un aspecto muy lamentable. Claire desistió de invitar a Alice a que fuera a hacerle compañía los meses de invierno como había sido su intención. En cuanto a mí, los Cronson seguían en Norfolk, donde iban a pasar las navidades con la anciana señora Cronson ya recuperada de su enfermedad. Martindale estaba muy lóbrego en general, y las historias de fantasmas de las que nos habíamos reído mientras la luz del sol iluminaba la habitación se volvieron más reales cuando solo contábamos con el fuego de la chimenea y las velas para disipar la oscuridad. También se volvieron más reales cuando un sirviente detrás de otro fue dejándonos para buscar empleo en alguna otra parte, cuando cada vez con mayor frecuencia hubo ruidos en la casa, y cuando Claire y yo oímos los pasos fuertes y los portazos y los parloteos que nos habían descrito. Querido lector, sin duda usted no cree en fantasías supersticiosas, se ríe de que existan los fantasmas y le encantaría encontrar una casa encantada en la que pueda pasar la noche. Todo eso es muy valiente y muy encomiable, pero espérese a estar en una vieja mansión rural, lúgubre y sombría, llena de sonidos totalmente inexplicables, sin un solo sirviente y la única compañía de un anciano guardián y su mujer, quienes, como vivían en el extremo más alejado de la casa, no se enteraban de los pasos y portazos que se sucedían a lo largo de toda la noche. Al principio, supuse que los ruidos los hacían algunas personas malintencionadas que querían, por las razones que fueran, que la casa siguiera deshabitada. Sin embargo, poco a poco, Claire y yo llegamos a la conclusión de que de verdad se trataba de una aparición sobrenatural, lo que volvía a Martindale un lugar inhabitable. Pero como seguíamos siendo personas prácticas, y a diferencia de nuestros predecesores, no teníamos dinero para vivir donde y como quisiéramos, decidimos vigilar para ver si podíamos hallar indicios de participación humana en el asunto. En caso contrario, acordamos que demoleríamos el ala derecha de la casa y la escalera principal. Durante noches nos quedamos levantados hasta las 2 o 3 de la madrugada. Claire, tejiendo, y yo, leyendo con un revólver en la mesa de al lado. Pero no pasó nada, ni sonido ni aparición que recompensara nuestra vigilia. Eso pareció confirmar mi idea inicial de que no eran unos ruidos sobrenaturales, pero por si acaso decidí que pasaría la Nochebuena, el aniversario de la desaparición de Jeremy Lester, de guardia en el dormitorio rojo. Propósito que ni siquiera le revelé a Claire. Hacia las 10, cansados por nuestras vigilias previas, nos retiramos a descansar. Tal vez de forma demasiado ostentosa cerré con mucho estruendo la puerta de mi cuarto, y cuando la abrí media hora después, ni un ratón podría haber avanzado por el pasillo con mayor sigilo y precaución que yo. Me senté en el dormitorio rojo en medio de la más absoluta oscuridad. Durante más de una hora fue como si estuviese en mi propia tumba,
ya que no podía ver nada, pero pasado ese tiempo salió la luna y arrojó unas extrañas luces por el suelo y en las paredes de la cámara encantada. Hasta ese momento yo había estado vigilando frente a la ventana. Después me retiré a un rincón cerca de la puerta donde me ocultaban las espesas colgaduras de cama y un armario antiguo. Permanecí alerta sin que ningún sonido rompiera el silencio. Agotado por tantas noches de desvelo y harto de mi vigilia solitaria, caí finalmente en un sueño del que desperté al oír que la puerta se abría con cuidado. «John», dijo mi hermana casi entre susurros. «John, ¿estás ahí?» «Sí, Claire», contesté. «¿Pero qué haces levantada a estas horas?» «Ven abajo», dijo, «que están en el salón de roble». No hizo falta que me explicase a quién se refería. La seguí con sigilo por la escalera mientras me advertía con una mano levantada de que era preciso que guardase silencio y actuara con cautela. Claire se detuvo ante la puerta abierta del salón de roble, por la que ambos nos asomamos. En la habitación que habíamos dejado a oscuras por esa noche, ardía un resplandeciente fuego de leños en la chimenea. Había velas encendidas sobre la repisa, habían sacado la mesa pequeña de su rincón habitual, y en ella dos hombres jugaban al cribbage. Podíamos verle la cara al jugador más joven. Era la de un hombre de unos 25 años que había llevado una vida difícil y malvada, que había desperdiciado su fortuna y su salud, y que en vida había sido llamado Jeremy Lester. Me resultaría difícil explicar cómo lo supe, cómo al momento identifiqué los rasgos del jugador con los del hombre que esa misma noche hacía 41 años que había desaparecido. Vestía ropas de antaño, llevaba el pelo empolvado y volantes de encaje en las muñecas. Parecía como si después de volver a casa de alguna fiesta, se hubiera sentado a jugar a las cartas con un amigo íntimo. En el dedo meñique le brillaba un anillo y en la pechera un valioso diamante. Llevaba hebillas también de diamante en los zapatos y, de acuerdo con la moda de su época, pantalones bombachos y medias de seda que resaltaban la forma de unas piernas y tobillos fornidos. Aunque se encontraba de cara a la puerta, en ningún momento levantó la mirada, ya que parecía estar totalmente concentrado en las cartas. Durante algún tiempo hubo un silencio absoluto que solo rompía el trascendental recuento de puntos. Claire y yo seguíamos en el umbral conteniendo la respiración aterrorizados, pero a la vez fascinados por la escena que se estaba representando ante nosotros. Las cenizas caían suavemente en el hogar como la nieve. Oíamos el crujido de las cartas conforme las repartían sobre la mesa, así como el recuento. 15 un punto, 15 2 puntos y demás. Pero no dijeron nada más hasta que finalmente el jugador al que no veíamos la cara exclamó: «Yo gano, la partida es mía». Entonces su contrincante cogió las cartas y después de barajarlas con negligencia las juntó todas y arrojó la baraja entera a la cara de su invitado según bramaba: «¡Tramposo! ¡Mentiroso! ¡Toma!». Hubo tanto bullicio y confusión mientras arrojaban sillas, gesticulaban violentamente y gritaban con vehemencia, que no entendíamos lo que dijeron. De pronto, Jeremy Lester salió a grandes salcadas de la habitación con tanta prisa que casi nos tocó al pasar junto a nosotros, a lo que siguieron los fuertes pasos por la escalera hasta llegar al dormitorio rojo, de donde bajó a los pocos minutos con 2 estoques bajo el brazo. Cuando volvió a entrar en el salón, nos pareció que le daba a elegir arma al otro hombre y después abrió el ventanal y, cediendo el paso ceremoniosamente a su adversario, salió fuera seguido por Claire y por mí. Atravesamos el jardín y bajamos por un sendero estrecho y sinuoso a una parcela llana de césped protegido por el norte por una plantación de abetos jóvenes. Esa noche brillaba intensamente la luna y pudimos ver con toda claridad a Jeremy Lester midiendo los pasos. «Cuando cuentes hasta 3», dijo al fin al hombre que seguía de espaldas a nosotros. Habían echado a suertes dónde se situarían y había perdido el señor Lester, sobre el que caían los rayos de luna, y no quisiera volver a ver nunca a un sujeto tan apuesto. 1, empezó el otro. 2. Y antes de que nuestro pariente tuviera la menor sospecha de las intenciones de su rival, este se abalanzó sobre él y le clavó el estoque en el pecho. Al ser testigo de tan cobarde traición, Claire soltó un grito. Al instante los duelistas desaparecieron. Una nube ocultó la luna y nosotros nos quedamos a la sombra del bosque de abetos temblando de frío y terror. No obstante, sabíamos por fin lo que le había sucedido al antiguo propietario de Martindale, que no había caído en justa lid, sino vilmente asesinado por un falso amigo.
Cuando me desperté ya avanzada la mañana del día de Navidad, fue para ver un mundo blanco en el que el suelo, los árboles y los arbustos estaban todos cubiertos de nieve. La había por todas partes, una cantidad de nieve que nadie recordaba que hubiese caído en 41 años. Fue una mañana de Navidad igual a esta cuando desapareció el señor Jeremy, comentó el viejo sacristán a mi hermana, la cual había insistido en arrastrarme por la nieve hasta la iglesia y que al oír eso se desmayó y huimos de llevarla a la sacristía, en la que le conté al párroco todo lo que habíamos presenciado la noche anterior. Al principio ese respetable varón no se tomó el asunto muy en serio, pero cuando una quincena más tarde la nieve se derritió y el bosque de abetos pudo ser examinado, reconoció que tal vez pasaran cosas en el cielo y la tierra que su limitada filosofía jamás se habría imaginado. En un pequeño claro del interior de la plantación, encontramos el cadáver de Jeremy Lester. Lo reconocimos por el anillo, las hebillas de diamantes y el reluciente alfiler del pecho. Y el señor Cronson, que en su calidad de magistrado vino a inspeccionar esas reliquias, quedó visiblemente inquieto por mi relato. Dígame, señor Lester, ¿vio en su sueño el rostro del caballero, del rival de su pariente? No, contesté. Tanto sentado como de pie estuvo en todo momento de espaldas a nosotros. Bueno, de todos modos ya no hay nada que se pueda hacer, observó el señor Cronson. No, nada, asentí. Y sin duda así habría quedado la cosa de no ser porque unos días después, mientras cenábamos en Cronson Park, de pronto Claire dejó caer el vaso de agua que se estaba llevando a los labios y exclamando: ¡Mira, John! ¡Es él! Se levantó y con el rostro tan blanco como el mantel, señaló un retrato de la pared. Le vi la cara un instante cuando volvió la cabeza hacia la puerta al salir Jeremy Lester, explicó. ¡Y es él! Apenas conservó vagos recuerdos de lo que ocurrió a continuación. Había sirvientes corriendo de un lado a otro, la señora Cronson se cayó histérica de la silla, las señoritas se agolparon alrededor de su mamá y el señor Cronson, temblando como si tuviera un ataque de paludismo, intentaba dar alguna explicación, mientras Claire no dejaba de rogarme que nos marcháramos de allí por lo que más quisiera. Y nos marchamos, y no solo de Cronson Park, sino también de Martindale. No obstante, antes de irnos hablé con el señor Cronson, el cual me contó que el retrato que Claire había identificado era el del padre de su mujer, la última persona que había visto a Jeremy Lester con vida. Ahora es un anciano de unos 80 años, concluyó el señor Cronson. Y me lo ha confesado todo. Espero que no quiera usted traer más tristeza y deshonra a esta familia haciendo público el asunto. Le prometí que guardaría silencio, pero poco a poco la historia se fue conociendo, y finalmente los Cronson tuvieron que abandonar el país. Mi hermana nunca ha vuelto a Martindale. Se casó y vive en Londres. Por mucho que le asegure que ya no hay ruidos extraños en la casa, se niega a visitarme en Bedfordshire, donde la muchacha, sobre la que tanto tiempo quiso que yo pensara seriamente, es ahora mi mujer y la madre de mis hijos. Esta ha sido la segunda y última historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de un extraño juego de Navidad? A mí en lo personal me parece que pese a que ambos cuentos de esta noche están ubicados en la misma fecha, en víspera de Navidad, tienen cosas muy diferentes y muy similares. Por ejemplo, el primero era solamente una escena en la vida de nuestro narrador, de nuestro personaje central, mientras que el segundo es prácticamente: podemos saber con quién se casa, podemos saber que tuvo un interés amoroso en el centro, podemos saber cómo se volvió millonario. Sin embargo, los fantasmas del segundo cuento son los que están pegados en un solo momento de su vida. Son los que tienen que repetir una y otra vez las cosas que hicieron antes de morir. En el caso de Jeremy, claramente. El otro, supongo que casi no le vemos la cara porque realmente es una persona que sigue viva. Y supongo que es Jeremy intentando decirle a la gente qué fue lo que sucedió. Pero sí, me parece interesante estos puntos de conexión y estos puntos de diferencia que tienen cada uno de estos cuentos. También me parece sumamente aterrorizante algo que me va a perseguir en mis sueños y en mis pesadillas.
el hecho de morir y quedarme pegada en ese último momento traumático de mi vida y tener que revivirlo una y otra y otra y otra vez. Y no sé, supongo que si uno logra ver que hay personas vivas ahí, debe existir una desesperación increíble por no poder ni siquiera hablarles, sino estar obligados a seguir haciendo la misma acción una y otra vez. Hay un juego que se llama Fatal Frame, creo que es el 2, en el que el fantasma principal se la pasa diciendo una y otra vez. Y nada, me recuerda a esto. También opino que ¿dónde están los familiares que uno no conoce y que le dejan mansiones victorianas y riquezas incalculables en Reino Unido? ¿Y por qué ese tipo de cosas ya no pasan ahora? Me parece una falta de respeto que no siga pasando. También me parece que claramente es ficción el hecho de que suceda tanto en diferentes libros que hemos leído y por eso sea un sueño de tantos, incluida yo. En fin, ese ha sido el episodio de esta noche. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que tengan un par de cuentos de Navidad con una vuelta de tuerca de terror y miedo, en especial de fantasmas, que les guste. Espero que tengan un nuevo tema de conversación en la noche de Navidad y digan, hey, ¿saben que encontré un par de cuentos que realmente son de miedo, pero se ubican en la víspera de Navidad? También le pueden hablar a su familia de cómo la víspera de Navidad es una de las noches más mágicas del año y como en muchísimas religiones, no solamente las judeocristianas, creo que es como se le llaman, ha sido una noche de veneración. Hay, si no me equivoco, más de 5 diferentes dioses que nacen el 25 de diciembre. Y creo, puede que esté equivocada, no he revisado mis fuentes, como usualmente lo hago antes de contarles algo, pero creo que es alguno de los solsticios o cerca de alguno de los solsticios. Entonces, sí, es uno de los momentos en los que desde la antigüedad se cree que el mundo está más cargado de energía. Y recordemos que cuando el mundo está más cargado de energía, el velo entre mundos es mucho más delgado. Eso claro, si ustedes creen en eso. Tal vez esta Navidad no llegue a visitarlos Santa, sino un fantasma. Si les llega a pasar, déjennos saber. Cuéntenos su historia de miedo de Navidad. Como último anuncio parroquial, ya que estamos con las religiones, he estado fallando bastante en publicar en un mismo día de la semana. Esto se debe a que, como ya les he dicho, se tiene un trabajo normal y esas cosas que consume tiempo. Y muy en especial en esta época, la familia consume muchísimo tiempo. Entonces, además me estoy preparando para algo importante que va a pasar en enero y que va a requerir más tiempo todavía. Entonces quería disculparme al respecto y nada más decir que no voy a prometer un día de podcast, voy a prometer uno por semana, que es lo que he logrado hacer últimamente hasta que al menos las cosas se tranquilicen un poco. Esto ha sido todo por esta noche. Espero que hayan disfrutado del capítulo. Espero que tengan un nuevo tema interesante de conversación para la mesa de Navidad. Ese tema que su tía los ve a la cara y dice, sí, esta es la razón por la cual mi sobrino no viene a las cenas navideñas usualmente y por la cual no lo suelo ver, o mi sobrina. Les deseo unas felices fiestas, sea lo que sea que celebren. Me despido. Recuerden que si les gusta el podcast pueden compartirlo con sus amigos, que si no les gusta pueden compartirlo con sus enemigos, pueden amarrarlos a una silla y obligarlos a escucharme hablar durante 45 minutos aproximadamente. Y que pueden seguir al podcast en las diferentes redes sociales con excepción de X. Esto ha sido todo por esta noche. Me despido y como siempre, espero que